la misma compañía, hay que decirle. Muy buenas tardes, vamos a dar inicio a un programa más de Cafeteando con los del Foro. Hoy contamos con la presencia por primera vez del compañero Gabriel Reza, a quien ya conocen ustedes, al profesor Félix Limón, la compañera Oralia que hoy nos vuelve a acompañar, el compañero Félix Romero, el doctor Treviño. Hoy tenemos dos personajes, como es Inés, un ícono de aquí de Lagos de Moreno, y nos es grato también contar con la presencia del compañero Jesús Hurtado, quien se integra a dialogar aquí con nosotros sobre el tema que hoy denominamos la política al revés. Vamos a ver este tema, cómo lo entiende cada quien o cómo lo ve desde su punto de vista. ¿Por qué la política al revés? ¿Alguien quiere iniciar haciendo algún comentario? Bueno, gracias por la oportunidad. Bueno, hay que entenderlo, yo venía pensando precisamente ahorita en el camino sobre la participación del pueblo en la política, porque se dice que el pueblo es el que manda y actualmente pareciera que es al revés, ¿sí? Parece que no se le da la oportunidad al pueblo de tomar decisiones y que es un pequeño grupo o son pequeños grupos los que de alguna manera pues manejan la política en nuestro país, en nuestro estado, en nuestros municipios. Y la población, aun cuando hay mucha inconformidad, pues tiene que conformarse con lo que recibe. No me voy a extender para que los demás compañeros también participen. ¿Qué entendemos o cómo ve, cuál es su punto de vista, señora Oralia, por la política al revés? ¿Qué te puedo decir, Raúl? La verdad es que sí está la política al revés. Mira, a mí me gusta separar la política de la administración, y yo siempre he dicho, la administración pública ahora y hace mucho tiempo se está manejando como una administración privada. ¿Por qué? Porque la administración pública es para recabar impuestos a los ciudadanos y regresárselos con servicios de calidad, y la administración privada es para generar riqueza en las personas, o sea, dividendos de lo que se invierte. Y ahora la política está al revés, se está manejando la administración como administraciones públicas. ¿Por qué? Digo privadas. ¿Por qué? Porque cierto grupo de funcionarios se enriquecen, hacen negocios con los ingresos de los ciudadanos y lo manejan como una administración privada, donde ellos tratan de generar siempre dividendos para su beneficio propio. Eso es una administración privada. Entonces ya está al revés, ya no están pidiendo un impuesto o recabando impuestos para darles servicios de calidad a los ciudadanos, que para eso es para lo que se trabaja. Ahora ya lo que hacen es enriquecer sus bolsillos, enriquecer su patrimonio con ese dinero que se genera de los ciudadanos. Entonces ya desde ese punto de vista ya se está manejando todo al revés. Los ciudadanos también a la vez están incursionando en lo que es la política por la misma razón, o sea, los microempresarios, empresarios, obreros o lo que somos todos nosotros los ciudadanos, pues a nosotros no nos interesaba en otros tiempos. ¿Por qué? Porque bueno, estábamos tranquilos mientras nuestros funcionarios o los políticos estén manejando su parte de manera correcta, los ciudadanos no nos metemos, pero nos metemos. ¿Por qué? Porque no nos están manejando las cosas de manera adecuada. Entonces ya estamos al revés, ya los ciudadanos tenemos que incursionar también. ¿Tú qué opinas, Inés? Que está bien. ¿Está bien cómo? ¿Está bien qué? No sé. Bueno, el doctor Treviño quiere opinar. Adelante. No. Cuando quieras, Inés. Bien, pues creo que la definición del profesor Limón es muy exacta, y allá por los años 80 y tantos había un eslogan muy bonito de lo que era el Partido Demócrata Mexicano que decía pueblo señor y gobierno servidor, y completamente se volteó la situación. Ahora queremos entender quiénes son los verdaderos patrones, cuando debiera ser el pueblo, y se ha convertido en el lacayo de los que están por ahí en algo que se dice llamar palacio de gobierno, que ni es un palacio porque no hay ningún rey allá adentro, pero sin embargo sí actúa como un rey. Cuando entran normalmente los mortales ciudadanos del pueblo, pues en gran parte los vemos hasta asustados porque no hay la atención que se debiera para con los ciudadanos laguenses.
Entonces sí, la política yo sí considero que sigue estando al revés, pero hemos sido culpables todos porque no hemos sabido ponernos tampoco en nuestro lugar. Estamos permitiendo que ojalá por la obra de un milagro las cosas se cambien y se pongan al derecho. Pero si no somos congruentes y dejamos de tener miedo de hacer las cosas, van a seguir las cosas al revés. Pero, por ejemplo, en su época, pues sigue siendo la misma doctrina. ¿Qué se implementó? ¿Qué dejó? Cuando ustedes hablaban de que estuvieron y ya estaba de todos modos plasmado eso en la Constitución, que el pueblo mandaba, ¿qué recuerdan haber dejado como base para darle lugar al pueblo? Mira, sin duda era una lucha que se inició y hasta hoy en día seguimos estando exactamente parados en el mismo lugar. Seguimos con las cosas totalmente al revés, pero era un eslogan que ya se pedía. Ya los ciudadanos pedíamos a gritos que el pueblo fuera el Señor y que el gobierno fuera el servidor, y seguimos completamente al revés. Yo espero que pronto tengamos resultados y cambiemos las cosas y que los negocios que se han convertido para los partidos políticos y los políticos de carrera que se han enriquecido hasta la ofensa con los dineros del pueblo, por primera vez en esta próxima elección se les dé una verdadera lección de ciudadanía y que se pongan a trabajar como los mortales ciudadanos para que sepan lo que cuesta ganarse la vida fuera de las curules y de los puestos que son altamente pagados con los dineros del pueblo. Doctor Treviño, ¿tendríamos en México o en algún otro país algún modelo a seguir, por ejemplo, para implementar en la célula básica de la política, como es el municipio, que podríamos decir, este modelo funciona así, aquí la política no se da al revés? Si se aplicara la Constitución tal cual está y las leyes tal cual están, tendríamos un país modelo, ¿verdad? Ya no se necesitan más leyes, se necesita que se cumplan las que hay. El pueblo manda, decía el Bronco, ¿verdad? Y fue su eslogan de campaña, tú mandas. La raza paga, la raza manda, decía en los espectaculares allá en Nuevo León del Bronco, y le dio tan buen resultado, pues que ahorita es gobernador, el primer gobernador en la historia independiente. Pero ¿por qué ellos tienen éxito? Porque la gente quiere ver cosas diferentes. La gente tiene siempre la esperanza de que haya un cambio. Yo comentaba con Chuy y con algunos de ustedes de que la gente vota muchas veces no a favor de la persona, sino en contra de una mala administración, por ejemplo, o de una mala imagen. ¿Por qué Kumamoto tiene éxito? Porque le dice a la gente, pues es el discurso antisistema, el discurso ricos contra pobres, ¿verdad? Tú estás pobre por culpa de los ricos. El generalizar, yo te puedo decir, tú has estado de regidor, tú has sido diputado, yo he sido diputado, quienes hemos tenido, tú también has sido regidor, quienes hemos tenido un cargo público, entendemos y pensamos y tratamos de llegar a la administración haciendo lo mejor que podemos o creemos que hacemos, pero la gente no se da cuenta de que de los 500 diputados que hay en el Congreso de la Unión, o de los 39 diputados en el Congreso del Estado, la gran mayoría trabaja para hacer las cosas bien, pero con uno o dos o tres de ellos que hagan algún detalle mal, pues simplemente se daña. No necesitamos imitar a los cubanos, no necesitamos imitar a los venezolanos, no necesitamos imitar a los gringos. Nosotros tenemos nuestra propia cultura que es muy vasta, muy rica, una historia milenaria que tenemos, los valores que tenemos. ¿Y en qué nos ha fallado? Pues precisamente en lo que han mencionado ustedes, en el hecho de que se ha permitido la corrupción. En todos los partidos tenemos ejemplos de joyas, de políticos, gobernadores que se volvieron virreyes y que no tenían quien los controlara. Y el acabose pues es esta administración actual, donde hasta el mismo presidente de la República pues cuenta con una Casa Blanca, por ejemplo, o Odebrecht, que en todos los países de Sudamérica a quienes sobornaron por miles de millones de dólares para poder obtener
ganancias multimillonarias, explotando los recursos petroleros de los diferentes países. Bueno, Lula da Silva está en la cárcel el día de hoy, el expresidente de Uruguay. ¿Por qué? Porque se aplica la ley. ¿Y qué es lo que nos sucede en México cuando tenemos a Romero Deschamps, que es increíble que un líder petrolero pueda vivir ostentosamente con miles de millones de pesos obtenidos de negocios, o lo reciente de las petroleras, de las plataformas petroleras que los diferentes políticos de alto nivel han tenido? Bueno, podemos enlistar 10 datos de corrupción que no se castigan en México. ¿Qué es lo que hay que hacer? No tenemos que imitar, Raúl, a otro país. Yo creo que lo que se necesita es que llegue alguien, y tenemos ahora una baraja de candidatos que pueden lograr el cambio que la gente espera. Yo, con que se aplique la ley y haya honestidad y castiguen a los corruptos, tendremos un país y les incauten los miles de millones de dólares que roban descaradamente. Con eso yo creo que tendríamos otro modelo de país. Voy a dar el uso de la voz al ingeniero Gabriel Reza. Quiero decirles que estamos transmitiendo desde uno de los lugares más tradicionales, también aprovechar el momento para agradecerle que nos permita realizar este programa desde aquí e invitar a la ciudadanía que invite a sus familiares a que vengan a conocerle y a hospedarse, aquí contando con la amabilidad de ingeniero Gabriel Guerra, quien puede ampliar el… Bueno, ya le cambió el apellido. Como todo es al revés, no importa. Si la política es al revés, bueno, pues estamos hablando, muchas gracias Raúl y bienvenidos, esta es su casa. Estamos hablando de una finca del siglo XVII, perteneciente al conde de Rull, entonces hay historia, ¿sí? Tan hay historia que los que son un poquito sensibles a los eventos paranormales han comentado que también tienen aquí alguna sensibilidad al respecto, ¿no? Entonces, a mí en lo personal, yo viví aquí cerca de 45 años y no me tocó ver, no, escuchar sí. Y lo ve al revés. Lo ve al revés, exactamente. Mucha gente dice que en la noche se ven escuchar cerrar puertas o que se escuchan pasos, alguien baja la escalera, pero pues bueno, ya es cosa de la percepción de cada quien, ¿no? No, pues bienvenidos y esta es su casa. Tomando en cuenta lo que estaba ahorita mencionando el doctor Treviño, yo creo que sí la política es al revés, porque dadas las circunstancias, los ciudadanos tenemos la facultad de elegir y de votar a nuestros representantes, pero una vez electos, ahí sí ya no tenemos ninguna facultad. Yo creo que aparte de poder aplicar las leyes como la Constitución y las leyes que de ella emanan, poderlas aplicar al 100%, creo que hace falta también el contacto ciudadano, el tener como ciudadanos una representación ahí para decirles a los políticos, por aquí sí, por aquí no, porque da mucho el hecho de que llegan y se plantan, y eso pasa no nomás en la política, ¿eh? Yo trabajé de representante, por ejemplo, de alguna compañía celular muy grande, y de repente te dabas cuenta que las decisiones que tomaban atrás de un escritorio allá en México no eran las que realmente se necesitaban en la venta diaria. En la práctica, uno que tenía el contacto con los clientes decían, es que yo necesito un paquete de estas características, y resulta que te mandaban era porque se le ocurrió a un cuate que no tiene ni el nivel, o está muy encerrado, o lo que tú quieras y gustes, pero sacaban unas cosas que no eran. Y así pasa también en la política. De repente tenemos funcionarios que se les ocurre, dice, ahora la obra del sexenio va a ser esta, o mi obra mayor va a ser esta, espérame, y ya sí, o espérate, en esa obra que acabas de mencionar ahorita, yo quiero ver la gente que vaya a un poquito de exceso de velocidad y quererse salir hacia la derecha, se van a voltear. Ahí les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué si la ven así, por qué no la cuestionaron en su tiempo y en su momento? Si tenemos el derecho como ciudadanos de hacer las observaciones correspondientes. A lo mejor en foros no, pero sí en lo personal sí ha sido una cuestión de preguntarles, oye, ¿por qué le hicieron así? Por lo menos esa parte de ahí, yo no dudo la cuestión del drenaje, ahí era un río, los que se acuerdan del Lagos Antiguo, cuando llueve muy fuerte, la Luis Moreno se hace un caudal impresionante, ¿sí? Y no me digas acá abajo en la Zaragoza hasta los coches dan vuelta en el remolino que se arma ahí en el río. Pero bueno, volvemos a lo mismo, o sea, son obras que a lo mejor el presidente en su momento dice, pues por aquí vamos.
Y luego se rodea de gente que le dice que todo está bien, pues peor tantito. Y luego no escucha a la ciudadanía, menos. Bueno, nomás hay que recordar que este tipo de programas se hacen tentativamente tomando en cuenta la participación ciudadana, se consultan las obras y en base a ello se toma la determinación. Se incorporó con nosotros en este momento el compañero Carrillo Picón estamos desarrollando el tema, Carrillo, para la política al revés es el de hoy, por si tienes algún comentario en este momento que te integras. No sé, compañero Hurtado, si quisiera expresarnos su punto de vista de cómo ve la política al revés. Bueno, yo primero agradecerles mucho el espacio para poder dialogar con ustedes. La realidad es que conozco a algunos, no a todos. Yo solamente tengo una forma de ver la política y es la que he realizado en mi vida en algunos espacios donde he tenido la oportunidad de servir. Me parece que la política es una actividad quizá la más noble del ser humano, en la medida que implica la participación del ser humano al servicio de la comunidad. En resumidas cuentas, yo eso creo que es la política, y sí creo que a la política le hacen falta muchas cosas. Le hace falta un adecuado análisis para elegir adecuadamente quién debe ser las personas que participen, que abanderen causas, y después debe haber un buen seguimiento de esas personas que fueron electas para esos temas. ¿Qué sucede hoy en día? Yo creo que dice por ahí un refrán que los pueblos tienen los gobiernos que merecen. Yo no lo creo. Yo creo que los pueblos tienen los gobiernos que eligen. Y luego entonces, si los eligen o dejan de elegirlos, son culpables de alguna manera, por acción o por omisión. Es decir, los que lo eligieron son culpables porque quizás sin un análisis exhaustivo lo eligieron, o son culpables porque no participaron y dejaron que otros decidieran. Luego entonces la política, nada más hay dos maneras de participar en ella: como protagonista o como espectador. Yo en el caso personal he decidido participar activamente en las cosas que creo que tengo alguna cosa que aportar, pero también he tenido en su momento, y José Luis es testigo, por ejemplo, alguna vez competimos él y yo, o él contra mí, o yo contra él, y bueno, en el momento que las cosas se decidían, ¿sabes qué? Pues adelante, a seguir, porque ya no tocó y te toca a ti y adelante, ¿no? Entonces, lo que yo veo es que debe haber una competencia libre como hoy la hay. De hecho, hoy hay novedades en la ley electoral donde los ciudadanos, al no encontrar eco en algunos partidos que pueden tener esta serie de problemas que ustedes han señalado, hoy abren la oportunidad de que los ciudadanos, reuniendo ciertos requisitos, puedan participar por lo que hoy llaman la vía independiente, por ejemplo. Pero aún así, yo tampoco estoy de acuerdo que sean tan independientes, es decir, ¿dependientes de qué o independientes de qué? Habría que preguntarnos. Yo creo que lo que más vale la pena es reflexionar acerca de quién quiere participar y de los que quieren participar, en su caso, como ciudadanos, ser muy congruentes y muy honestos para hacer un voto de conciencia y votar en conciencia, no como en muchos lados se acostumbra a hacer votos corporativos o votos porque otro te recomienda. No, yo creo que cada ciudadano es responsable de su participación. Estos días que estamos viviendo no tienen nada que ver con lo que yo viví de niño, donde no contaba la voluntad ciudadana. Hoy cuenta, Hoy los partidos que tengan más votos, esos son los que están. Hemos visto que a partir del año 2000 hacia acá, realmente hay alternancias en todo el país, en los municipios, en los congresos, en los estados. Yo más bien creo que habría que generar una cultura de mayor participación ciudadana, como este programa me parece muy adecuado, muy pertinente, pero no sé cuántos haya como este programa, me parece que son muy pocos. Y Lagos ya es una ciudad. Nosotros lo consideramos como una charrotada política porque siempre hemos dicho que lo que aquí se opine pues es un juicio que es debatible, no tenemos ninguna certeza, es un grupo de amigos que nos reunimos a Excelente, muy bien, pues así lo vería yo. Voy a pedirle al licenciado Carrillo que nos haga favor de participar cómo él siente la política al revés o qué opina de los comentarios que se están vertiendo aquí en este grupo. Bueno, gracias licenciado Raúl, gracias compañeros de la mesa.
Una disculpa por llegar tarde, estaba en clases. Bienvenido. Pero me interesaba llegar. Bueno, la invitación era para ver el poder del pueblo y la política al revés. En el caso del poder del pueblo, pues nos tenemos que remitir a la democracia, que pues ahí es donde, dentro de su definición, si vemos la definición de Lincoln, era el poder del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Cuándo aparece esta idea de que se debe de gobernar para el pueblo y el pueblo es el que debe de gobernar? Creo que debemos de ver un poquito brevemente de historia para no dormir al auditorio. Bueno, pues John Locke fue el primero, político inglés, de los fundadores del liberalismo, y es el primero que menciona del poder del pueblo. Posteriormente lo retoma Montesquieu, la división de poderes. ¿En qué entorno se encontraban ellos? Pues antes del poder del pueblo era el poder divino, si lo recordamos. Los monarcas decían, yo gobierno porque Dios me dio el poder. Entonces el pueblo tenía que acatar al que Dios teóricamente les designaba, Oye, uno ¿no? que otro arzobispo todavía lo sigue dando, ¿eh? Exactamente. Entonces todavía hay secuelas de eso. Montesquieu, obviamente, trata de fortalecer este poder del pueblo y ya habla de que ese poder se tiene que dividir en tres. ¿Por qué? Porque el monarca, él hacía las leyes, él las aplicaba y él las juzgaba. Y las juzgaba como le daba su gana. Si él se robaba una gallina, a ver, tienes que pagar la gallina. Si el cacique de ahí del pueblo violaba a una de las jóvenes, pues nada más que pague una moneda. Oye, pero ¿por qué no fue parejo? Porque era el criterio del monarca. Entonces Montesquieu dice, a ver, no puedes tener tú concentrado todo el poder en tus manos. Hay que separarlo en uno que gobierne, otro que haga las leyes y otro que las castigue para dar una participación más justa al pueblo. Entonces, lo que decía el doctor Treviño, coincido en parte con él, en el sentido de que la democracia, para que el pueblo ejerza su poder, no es ir a votar como mucha gente dice, aquí hay democracia, ¿por qué? Porque puedes ir a votar por el que yo quiera. No, espérame, tú vas a votar por el que sea tu favorito, ya sea por su ideología, por sus propuestas, por la persona o por el partido, o incluso por la emotividad, que esta elección creo que va a influir mucho la emotividad, ¿verdad? Entonces, ya cuando votaste, tienes que darle seguimiento, como dice adecuadamente el doctor Treviño, a ver cómo estás gobernando, qué estás haciendo. Yo vivo en democracia y yo tengo el derecho de señalarte los errores y de aplaudirte a lo mejor los aciertos que estás teniendo. Si nomás voy y voto y me olvido del gobierno que escogí, como dice el compañero, no estás ejerciendo la democracia. Entonces, ¿cuál es el eslabón que está faltando entre gobierno o entre gobernantes y gobernantes? ¿Cuál es ese eslabón? Porque hoy todo el mundo se queja de cualquier partido político, de cualquier institución, reniega. Sabemos que los chavos, los jóvenes hoy tienen un dilema que lo único es, se muestran molestos, se muestran inconformes con todo, pero no hay propuesta. ¿Dónde están otros que decimos que tenemos cierta experiencia, participamos activamente, estamos dentro del ámbito de la administración? ¿Dónde está la falla? ¿Cuál sería, qué sugieren ustedes, la forma de establecer ese contacto? Mencionamos, por ejemplo, corrupción. Estamos viendo ya la corrupción como algo normal porque ya estamos hablando de cómo vamos a combatirla. Le estamos mandando un mensaje a la ciudadanía de que ya la corrupción es normal porque ya tenemos un fiscal anticorrupción y ya tenemos unas leyes. Estamos en cierto... Entonces, pues ahí como que también dice, bueno, ya la aprobamos. O no sé cuál sea la forma de verlo ustedes. Nada más muy breve, es muy importante lo que mencionas. Si tuviéramos un poder judicial fuerte e independiente, que pudiera a rajatabla dar justicia y castigar a quien realmente lo merece, estaríamos viviendo no lo que vivimos hoy, que 6 de cada 100 son castigados y 94 quedan en libertad por los vericuetos de la ley, y porque tenemos una serie de vicios en el sistema judicial, y yo lo mencionaba en las redes sociales, el hecho de que los magistrados lleguen
ya sea por el Poder Ejecutivo o por el Poder Legislativo, debiéndole su cargo a alguna figura pública a la que le tienen que responder. Entonces, desde ese momento, la forma en que llegan los magistrados, los jueces, pues da pie a que se protejan entre ellos y que no den justicia en forma adecuada, expedita y correcta. Entonces, esa es mi opinión. Yo creo que si tuviéramos un poder judicial fuerte, con un ejecutivo que realmente hubiera un equilibrio de poderes, por eso yo me remontaba a la Constitución, ¿no? Tenemos que tener un equilibrio entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, y que cada quien haga lo que le corresponda en el ámbito de sus deberes, y en esa medida podríamos tener entonces una aplicación de la justicia, disminuir la corrupción. Bueno, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, el mismo Mid y el mismo López Obrador en sus propuestas proponen sus gobiernos de más honestidad. Pero lo que hay que ver es los cómo realmente se va a llegar a tener en el próximo sexenio, y no nada más que llegue un sexenio como el de Salinas, en donde mete a la quina y ya marcó su sexenio, de que ya castigó a uno y todos los demás quietos, ¿verdad? Sino debe de haber realmente un sistema anticorrupción con un fiscal anticorrupción que no le deba el cargo, o que no sea amigo, o que no sea corrupto. Pero Eso es básicamente. la gente está inconforme, ya teníamos auditores, ya teníamos mucha gente que se dedicaba a supervisar y sin embargo no cumplió la función. Hoy tenemos un caso hace 2 días, o sea, el caso del Bronco, donde el Tribunal del Poder Judicial de la Federación lo sube a la boleta. La gente no lo entiende por todas las irregularidades que cometió, llegando a suponer que esta persona ganara la elección presidencial. Pues ya de antemano tenemos ahí que van a ser las irregularidades lo que él va a plasmar. Yo me gustaría comentar lo siguiente. Fíjese que están tocando un punto que a mí me parece central en este tipo de diálogos. Creo que muy pocos han recaído en que, si bien es cierto, sigue habiendo muchas irregularidades. Hoy en día el Poder Ejecutivo cada vez está más acotado, cada vez hay más leyes y permiten que pueda haber una exigencia sobre el Ejecutivo. De hecho, hay una ley de transparencia, están obligados a transparentar las cosas. El Poder Legislativo también ha venido siendo acotado, pero me parece que hemos dado por sentado que el Poder Judicial es muy honorable y actúa siempre de manera correcta, porque son los que juzgan. Pues, oh sorpresa, para mí es el poder que requiere una mayor revolución, porque el Poder Judicial es el que está afectando todos los demás. Usted acaba de tocar un caso que a mi juicio es medular, es central. ¿De qué sirve que los ciudadanos estén haciendo todo un esfuerzo por lograr una cosa? Si un señor desde una mesa puede recabar miles de firmas, luego llega y hay una autoridad administrativa, una ejecutiva, que dice esto no es válido, pero usted se va a los tribunales y en los tribunales le dan la razón. El Poder Judicial, ¿y sabe qué? Ese nomás puede ser un precedente de lo que puede ser la elección federal, ¿eh? Imagínese que alguien la gane y que nos vayamos a tribunales y que luego los tribunales digan que el presidente de la República es otro, que los ciudadanos no eligieron. Estamos ante ese gravísimo riesgo inminente. Yo no dudo que esta elección presidencial pueda concluir allá. Es decir, lo que está mal, por un lado, yo sí creo que faltan algunas actividades ciudadanas, es decir, el seguimiento que decía el licenciado. Me parece que es fundamental que haya un seguimiento y eso implica mayor responsabilidad ciudadana, eso por un lado, pero también creo que debe haber un seguimiento y una renovación total del Poder Judicial, que por muy ministros y muy forrados de, ¿cómo se llama? Su vestimenta como jueces, como doctores en leyes, pero bueno, si no son honorables, pues de nada sirve toda esa indumentaria que pareciera ser que les da todo un prestigio que internamente no tienen y que están desbaratando la voluntad ciudadana. Entonces, por un lado, mayor actividad ciudadana, pero por otro lado, una reforma profundísima al Poder Judicial que yo creo que nadie se atreve a tocarla. Unos porque tienen miedo que los afecten como diputados, el Poder Legislativo, y otro porque no se quiere meter con ellos, que es el Poder Ejecutivo. Pero yo me pregunto, ¿dónde está el Poder Ciudadano? Ese cuarto poder que tanta falta hace.
Hay un quinto poder, que son los medios de comunicación, pero yo digo, ¿dónde está el cuarto? Que son los ciudadanos. Yo alguna vez pensé, como estudiante Nobel de Derecho, que era necesario un cuarto poder, es decir, una Contraloría Ciudadana que esté vigilando a todos los demás, pero que no tenga ningún interés, ningún sueldo, ninguna nada, que se encargara de vigilar a los otros poderes, porque los otros pueden irse corrompiendo uno al otro, y ese equilibrio que decía el licenciado, puede ser que sí sea equilibrio, pero también al mismo tiempo que ese equilibrio puede haber compadrazgo, y entonces terminan equilibrándose para bien y para mal. Aquí te protejo yo y acá me proteges tú, y termina el ciudadano siendo el pagano de este tipo de, que al final del día se convierte en un gran desequilibrio, pero contra los ciudadanos. Ese sería, a mi juicio, lo que estaría haciendo falta. Félix Limón. Ay, perdón. Félix Romero, le cambié el Bien, mira, el apellido al revés. Yo creo que está viendo cuestiones muy claras, donde estamos viendo realmente las instituciones. Pero a lo mejor no nos falta tanto institución, más bien nos falta mucho pueblo. Hemos visto, por ejemplo, ahorita comentan lo del Bronco, pero con anterioridad, antes de que se le diera el fallo final a la cuestión del Bronco, se habían manejado por la misma gente del INE, que ya había rebasado sus firmas legales. Entonces, ellos mismos causaron todo este desfase de cuestiones de legalidad, porque de repente le dices, ¿sabes qué? Siempre no las cumpliste. Era bien complejo porque a nosotros nos tocó… Voy a señalar nada más ahí que se basa, lo que toma como base el tribunal es el derecho de audiencia. Sí, exacto. Básicamente, o sea, que no le dieron la oportunidad de defenderse, y eso es lo que agarra. Hay que recordar que no todo lo legal es justo, sino que… Exactamente. Y mira, es verdaderamente complejo porque nosotros lo vivimos aquí en Lagos. ¿En qué caso? En el caso del candidato independiente, que era una cantidad mínima de 1,200 firmas, y sin embargo no te quedas con el más mínimo prueba de que realmente lo lograste. No teníamos ninguna de certidumbre para poder discutir. ¿Sabes qué? ¿Esta por qué me la invalidas si esta es mía? Simple y sencillamente no te dejan nada. Y me imagino que el Bronco también no le dejaron nada. Después ya resultó que yo sí quiero pensar que a lo mejor sí hubo un chorro de marrullerías, como se dice. Oye, pero sí hay equidad, ¿no? Los partidos y los independientes tienen equidad. O sea, ¿tú sientes que los legisladores actuaron al formar la ley y adrede le dieron al INE cierta reglamentación para que se contrapusiera contra el tribunal y estuviéramos No, mira… Y te pregunto otra cosa, ¿es justo lo que le dan a tu candidato independiente comparado con un partido político? Porque en el caso de Margarita Zavala le dan 4 millones de pesos y el PRI, por ejemplo, tiene 2,600 millones. Yo lo veo algo… Una disparidad total. Sí, mira, sin duda, si lo preguntas como chascarrillo y chiste, realmente es un chiste. Mira, parece ser, no tengo la cifra oficial, pero parece ser que va alrededor de los 2,000 y tantos pesos. Pesos. Para tu candidato. Pesos. Y un tope parece ser que no mayor de 20,000 pesos para la campaña. No puede gastar más de 20. No, y bien vistitos, entonces es muy difícil la situación, está muy dispar la competencia. Sin embargo, ¿cuál es la apuesta? Pues la apuesta es que los ciudadanos realmente valoren esto que es una cosa nueva totalmente. Voy a interrumpir. Ahorita que lo que le dieron al Bronco, que lo ponen en la boleta porque no le dieron su derecho de audiencia, dice el tribunal. Bastaría que le hubieran dado su derecho de audiencia. Sigo yo. Lo debían haber escuchado, pero aquí lo que están haciendo es darle por default el derecho de participar. Voy a darle el uso de la voz, perdón, voy a presentar al licenciado Cedillo, que nos acompaña aquí del Club Rotario, aunque nos acompaña también como persona más que nada. Más que como representante del club, no vengo en representación de nadie, gracias. Miren, Todo al revés. llegué tarde, pero Inés se quiere despedir, perdón. ya Inés ya… Que no le dan botana, hombre. Que aquí, que Gerardo, digo, que
Parece ser que, bueno, ya Inés ya se está despidiendo de nosotros. Sí, parece ser que Inés ya se va. Yo ya cumplí con venir. Ya cumplió. Está bien, Inés. Sale, Inés, cuídate. ¿Algunas palabras antes de irte? No. ¿Dónde está su colchón? No, que yo me voy. Al que yo me voy. Adelante, licenciado. ¿Y mi colchoneta? ¿Dónde está? A ver. Sale. Adelante. Bueno, una disculpa, me estoy incorporando ya tardíamente en lo avanzado del tema. Número uno, no vengo representando al Club Rotario por ahora, pertenezco al Club Rotario, me agrada pertenecer a él, muchas gracias. 2 veces presidente, vicegobernador y no sé cuántas cosas más, pero bueno, ahorita en mi carácter de simple ciudadano, uno más en esta comunidad de Lagos de Moreno, miren, la percepción que tenemos algunas gentes en oposición a aquellos conocimientos que hemos adquirido a lo largo del tiempo, bueno, pues es indiscutible que todo evoluciona. Es cierto, existía en su momento un concepto de nación que implicaba constitución, territorio, población y gobierno. Sin embargo, ese tipo de conceptos acartonados de antaño ya han evolucionado. Hoy en día los sociólogos han observado una marcada tendencia a que hay un sistema y hay unos gobernados. El sistema se compone por el Ejecutivo, por el Poder Judicial y por el Poder Legislativo, porque son un sistema que se protegen entre ellos. Los del Poder Judicial no aplican la justicia, administran leyes muchas veces que no provienen ya del Legislativo, porque son protocolos internacionales y que lamentablemente ya ni siquiera, partiendo de esa premisa, ya ni siquiera son leyes nacionales. Son derechos fundamentales que provienen de otras entidades que regulan las conductas de los seres humanos. ¿Dónde quedó entonces el papel del legislativo como órgano de creación de leyes para un país? Los jueces ya no tienen la autonomía, por lo menos de carácter pragmático, que debieran de tener conforme a la letra de la ley. ¿Por qué? Porque no es posible que en horas realicen un acto de carácter jurisdiccional para hacer un acto legaloide en Sonora, por ejemplo, para traer un caso al Poder Judicial. Ahora al Bronco con 4 firmas le dan una legalidad que no una justicia y que en un momento dado pone en entredicho. Entonces coloca 2 circunstancias diferentes. Una cosa es la comunidad y otra cosa es el sistema. El sistema está compuesto por 3, de carácter legal, de carácter constitucional, que son los poderes. Con una anticuada versión de que son autónomos e independientes, eso no es cierto. Existe desde hace muchísimo tiempo la función de los lobistas, es decir, los que están en el lobby, los que están buscando a los mensajeros de los grandes empresarios que le dicen, oiga, ¿usted por quién va a votar, señor diputado? Oiga, que ya inclusive no era ni regulado, pero que el término sajón se incorpora a México, se regula y ahora tenemos una serie de mensajeros ahí que como simples mortales a lo mejor no los conocemos. ¿Qué clase de sociedad es la que estamos nosotros participando en la actualidad? Tenemos la generación X, tenemos los millennials, tenemos una serie de educación un tanto cuanto fuera de contexto acartonado. Antiguamente se daba la cátedra, antiguamente había ética, había civismo. Hoy en día no tenemos ni ética, no tenemos civismo, estamos hablando de personajes que adquieren un título académico sin el más mínimo escrúpulo para ejercerlo. ¿Qué clase de funcionarios o de profesionales surgen de ahí como para que los esté regulando un sistema? Literal, esto ha venido evolucionando. Ya no podemos sujetarnos a los conceptos antiguos para decidir o concluir si el poder reside en el pueblo o reside en el gobierno. Ya es un sistema, ya es una sociedad. Antiguamente había cada padre tenía hasta 5 hijos, por así decirlo. Hoy cada hijo tiene hasta 5 padres y hasta del mismo sexo muchas de las veces. ¿Qué clase de sociedad? ¿Qué clase de comunidad? Nos apabullan con sus mensajes. Trajimos tantos empleos. Discúlpame,
También cuando Porfirio Díaz vendíamos cerveza Tecate en China y el dólar estaba tanto, pero ¿qué costo? ¿Cuántos yaquis tuvieron que sufrir y morir para que esa riqueza se diera? Ese tipo de riqueza es perversa, es nefasta. Hay quien idolatra a Porfirio Díaz, hay quien no, sus razones tendrá, pero igual si ahorita me traes empleos de a 600 pesos la semana, donde tiene que trabajar papá y mamá, y los educadores de los niños son los vecinos, los pandilleros, o el simple, vamos, no es posible ahorita que tengamos eventos de carácter tan traumático que no se noten, pero se sienten ofendidos por un WhatsApp. Entonces, ¿qué clase de sociedad es la que estamos observando? ¿De quién estamos hablando? ¿Estamos hablando de un poder? ¿Cuál? ¿El sistema? ¿De qué sociedad estamos hablando? ¿De una que implica una comunidad establecida en un territorio? ¿Qué clase de sociedad? Aquí lo primordial es el concepto. A lo mejor a mucha gente no le queda claro lo que le quisiéramos transmitir en ese sentido. El detalle es ver, o tenemos que verlos de esta mesa, qué le ha faltado. Nosotros todos de alguna forma somos funcionarios o hemos sido. ¿Qué nos ha faltado hacer o qué falta por hacer? Es el meollo central, lo básico. Hay que centrarnos ahí, que vernos como los de abajo, sentir la empatía, qué nos ha faltado o qué queremos hacer, qué queremos proponer. Sí. Adelante, señora Orale. Mira, Raúl, yo creo que aquí hay dos conceptos diferentes. El primero es la política. ¿Qué es la política? Yo preguntaría, por ejemplo, para ti, ¿qué es la política? ¿Qué significa la política? Pues se supone que servir, hacer el bien, servir a los demás y no servirte. Okay. Como la política es la disciplina que utiliza un grupo de personas para llevar acá, para satisfacer las necesidades y los problemas de los ciudadanos. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué está al revés? Porque la utilizan para enriquecerse, para satisfacer sus problemas, para hacer su bien personal y no para los ciudadanos. Por eso está al revés. Ese sería un punto importantísimo. Los políticos definan bien y que se sienten bien qué es su política, para qué van. Ok, ese es el primer punto. El segundo punto, la política es una cosa y la administración es otra. Si tú estás delegando en manos de un equipo de trabajo, que es tu presidente que elegiste con sus regidores y bueno, bla, 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 y todo el equipo que va a ir a trabajar para dar el servicio a los ciudadanos, le estás delegando esa responsabilidad, pero no la supervisas, no te quejes. Voy a hacer Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Si me permite más un segundito, ¿qué se tiene que hacer? Crear los ¿cómo se llaman? Los consejos ciudadanos que vayan con la responsabilidad de supervisar la toma de decisiones del equipo de trabajo en el cual confió su administración. Si en este caso Lagos está confiando su administración, en cualquiera que sea, es un equipo de trabajo que tiene que rendir cuentas y tomar sus decisiones en base a lo adecuado, en sus leyes, en el beneficio de los ciudadanos y en base a la política. Pero tiene que haber ese consejo que regule esa toma de decisiones. Pero si tú eliges un presidente y lo sueltas solo y encima hace complot con sus regidores y todo eso, y bueno, para ti 1 peso y para mí 3, y no hay quien lo supervise, no hay remedio. Entonces, los ciudadanos que no nos quejemos si no sabemos supervisar. Y supervisar, aclaro, no es estar diciendo, el presidente es esto y este es esto otro y es aquello, y a ver quién ofende más. Supervisar, eso es una crítica mala, porque es la verdad. Y ni es política, eso es feo. Pero lo que sí debemos hacer es, como ciudadanos, formar nuestros consejos responsables, de gente experta, ¿por qué no? Gente que ya haya estado, que ya haya experimentado, que nos aporte y que diga, ¿sabes qué? Nosotros trabajamos por este lado y no nos funcionó, pero podemos hacerlo por este otro, y que esté supervisando la toma de decisiones. Eso es lo que hace falta. De lo contrario, olvídense, elijan del uno, del otro, de aquel y del que tú quieras y del sabor que tú quieras, y vas a tener los mismos resultados. Ya he visto ahí algunas presentaciones de algunos candidatos y aquí en la mesa mencionamos eso, pero ahí yo pienso entonces que se maneja como un error, porque dice, voy a presentar mi equipo de trabajo, y no es un equipo de trabajo del candidato, de la persona que se está postulando. Desde ahí estamos mal. Si analizamos algunos videos de algunos que se han hecho su propuesta, yo he visto que entonces voy a presentar mi equipo de trabajo y están presentando personas que son regidores. Sin embargo, en temas anteriores mencionamos el concepto de regidor que ostenta la representatividad del pueblo. Yo desde ahí ya veo el concepto mal, que no lo estamos entendiendo la función de un regidor. Y decimos, vamos a criticar a la administración, pero hacemos una crítica a la administración en general. A veces no hacemos a quien corresponde en cierta área, como
como es la esencia de quien dirige un área, de quien está mal. Queremos echarle la culpa al que está arriba porque es el más fácil, pero también tenemos que aprender que los ciudadanos de abajo, los funcionarios de menor nivel, de intermedio, X, también tenemos responsabilidad y tenemos que hacerlo. No sé, el profesor. Sí, mira, yo quisiera retomar lo del Bronco, porque uno de los temas era el poder del pueblo. Es la primera vez que hay dos candidatos independientes a la presidencia de la República. Es una novedad. La mayoría de los medios, yo creo que injustificadamente, se han ensañado con el Bronco. Explico mis motivos. Tenemos un montón de partidos que, si quieren ser independientes, o sea, se forman, por ejemplo, el PES, por mencionar alguno, el PT, por mencionar otro, que son de los más pequeños. Entonces, para poder integrar un partido tienes que hacer ciertas asambleas, la territorialidad que abarquen cierta parte de la República, juntar las firmas. ¿Quién le supervisó las firmas? Se le hizo la supervisión con la misma intensidad que al Bronco y a Margarita Zavala. Ahí lo revisaron con lupa. El tiempo que le dieron a Margarita y al Bronco fue un tiempo demasiado corto. A los partidos les dan todo el tiempo que quieran. Y tenemos partidos familiares, no 1, 2, 3, que ¿para qué quieren el registro si van en alianza o en coalición con los partidos más grandes? Nomás le está costando dinero al pueblo. Vamos a desechar ese montón de partiditos chatarras y vamos a dejar 3. Uno que tenga una presencia de centro, otro que tenga cierta presencia de izquierda y otro de derecha. ¿Para qué queremos ese montón? Ahora bien, el tema es el poder del pueblo. Van 2 candidatos, lo cual yo lo celebro. Yo celebro que vaya Margarita. Yo celebro que vaya el Bronco, y si le dan a Ríos Peter también, que ya le dieron el derecho de audiencia, a lo mejor se sube también a la boleta. ¿Por qué le tienen miedo los demás? No sabemos ni a quién le van a quitar votos. A lo mejor pueden dar la sorpresa, pero es una representación del pueblo. Entonces, ¿por qué se han ensañado los medios de comunicación con ellos? Déjenlos jugar, que con sus propuestas, y como dijo el doctor Treviño, como dijo el compañero Hurtado, que digan cómo le van a hacer, y a lo mejor convencen a la gente. Ahí tenemos ya 2 representantes del pueblo, y que están jugando en condiciones desfavorables. Son 20 y tantos spots para Margarita, que se los van a reducir ahora que entró el Bronco, en comparación a todos los que tienen los partidos políticos y los partidos satélites o partidos chatarra que van junto con ellos. Entonces déjenlo jugar. Si gana, bueno, y si no, está representando al pueblo y la gente es la que va a decidir. Gracias. Bueno, yo sí considero que el poder está en manos del pueblo. Que el pueblo tiene el poder de cambiar, de decidir, de exigir. Desgraciadamente, por una parte, pues hacen falta liderazgos, verdaderamente liderazgos, que convenzan a la población de tomar su papel. Sin embargo, también hay otras situaciones que estamos viviendo. Sabemos cuántos millones de pobres hay en México y pues esas personas… 55, ¿no? Sí, pues realmente esos millones de mexicanos están más preocupados de qué comerán el día de hoy a estar exigiéndole a la autoridad porque no tienen tiempo. Yo les digo que cada vez nos ponen la canasta de la tortilla más arriba y no tenemos tiempo de ver hacia abajo porque estamos ocupados queriendo alcanzarla. Entonces, desde mi punto de vista, sí creo que el poder radica en el pueblo, que faltan liderazgos. Lo vimos nosotros, y perdón por mencionar, cuando estuvo el Partido Demócrata Mexicano, fue una participación plena del pueblo, de la sociedad. Yo más bien he dicho que más que un partido político fue un movimiento social, ¿sí? Porque lo acabaron porque el gobierno veía un riesgo, el crecimiento que iba teniendo en la región de los Altos, que prefirió pues reprimirnos
y acabar con nosotros, porque prácticamente fue una represión brutal, ¿verdad? Pero vimos una participación que no se ha vuelto a ver, sí, prácticamente, sí, donde el ciudadano sentía la confianza de acercarse, y no hablo nada más del ayuntamiento, una vez pasado el ayuntamiento. Pero no era una extensión de los cristeros. No, no era una extensión de los cristeros. Pensaban que la iglesia tenía mucho que ver, o los principios. No, estoy preguntando. Sí, claro que sí, claro que sí. No estoy asegurando nada. Yo la imagen que tengo es de un partido, el Gallito Colorado, que fue todo un movimiento social en la zona de los Altos de Jalisco, que también curiosamente en la zona de los Altos crece el movimiento cristero. Décadas después viene y parte del sinarquismo. Bueno, ustedes conocen más porque... Bueno, realmente por eso pregunto, yo no había, para el público. sí, yo no había entrado a la cuestión del sinarquismo, sí, que pues para mí fue algo también muy bonito porque tiene una filosofía muy humana. El bien que quiero para mí lo deseo para todos los demás. ¿Sí? Ahora se habla del bien común, pero vean la profundidad precisamente del contenido, de los principios del sinarquismo. A lo que me refiero es a lo siguiente: en ese tiempo, en esa fecha, el pueblo tomó el poder. Yo hasta la fecha no me he dado cuenta que en 3 meses haya habido 3 presidentes municipales. El pueblo se decidió a quitar uno y a quitar otro, ¿sí?, hasta que se convenció o fue agredido, pero en esa ocasión el pueblo tomó las riendas del poder y decidió qué era lo que quería, ¿sí?, para su ciudad. Cuando el pueblo se decida a participar de esta manera, las cosas van a cambiar. Hablamos de consejos, cierto, es el vigilar, es el exigirle a nuestros gobernantes, que por cierto, yo sigo diciendo que no llegan en una forma democrática y menos ahora, porque están llegando, si no es que todos, la mayoría por designación y no por elección. La elección de candidatos en el método de selección. Exacto. interna. Entonces ahora el ciudadano no vota por el mejor, sino que vota por el que está le en la pusieron, boleta. el que está en la boleta, ¿no? Pero no es que el partido dice, esta es mi mejor carta y ahí se las presenta. Así parece, doctor. Sin embargo, sabemos que se manejan una serie de intereses y que desde que los gobiernos se ven como un negocio lucrativo, jugoso, pues los partidos también se han convertido en un gran negocio, ¿sí? Entonces, yo vuelvo a insistir, el día que el pueblo decida o se canse de la situación que hemos venido viviendo de corrupción, la situación de hartazgo que ya se tiene, yo siento que en ese momento las cosas van a cambiar, ojalá y cambien de la manera más pacífica posible. Muy breve, el 2 de julio, cuando despertemos y veamos que o quedó Andrés Manuel o se queja de que le hicieron fraude y no quedó, ¿qué escenario ves? ¿Qué imaginan ustedes que vaya a pasar el 2 de julio si se da un fraude electoral o se quejan de un fraude y sueltan al tigre? Famoso tigre. O si gana, porque recordemos que de cada 10 personas únicamente 3 han manifestado su intención de voto a Andrés Manuel López Obrador, pero la percepción que hay es de que va a ganar Andrés Manuel con 3 de 10 votos. Entonces, eso sí importante, porque tú mencionas que lo que hace falta es un movimiento social. Pero ahí, doctor Toña, hay que recordar que tenemos inversión extranjera y es gran parte de la decisión de un país quién queda o quién no queda. Hay que respetar ese interés de las empresas y ellos van a estar con quien les garantice la gobernabilidad y la seguridad de sus capitales. Yo les mencioné al inicio, menciónenme algún país que sea un ejemplo. Por ejemplo, tenemos Francia, donde gana una persona el menos esperado. Ahí decide el pueblo. El mismo estado. Bueno, tenemos a Inglaterra también con el Brexit. Tenemos países en América Latina que han repetido, en Nicaragua, Perú. Pero ese es. Claro que sí. A ver, Liceo, ya para culminar, precisamente podemos y hemos podido observar que hay países donde el pueblo se manifiesta y cambian las cosas, ¿sí?
por decir algo, ¿no? Que aumentaron el precio de la gasolina y se van a huelga los mismos ciudadanos y paralizan un país y forzosamente tienen que modificar precios, ¿sí? Aquí el precio que nos ponen es el precio que pagamos. Nos hemos acostumbrado a renegar unos con otros, pero no a tomar acciones. Pero Entonces, no se castigan las urnas. El 1 de julio nos aumentaron la gasolina y vamos a votar. lo que pasa es que aquí en nuestro país, acuérdense que no se gana por mayoría, es decir, no es la ciudadanía en su mayoría la que participa. A veces hay un abstencionismo tan grande. Tenemos presidente con el 33%. Exactamente, ¿sí? Entonces no es la mayoría la que decide. Pero bueno, Ahí viene una pregunta. Si no es la mayoría la que decide, ¿qué está haciendo falta? Que haya mayor participación de los ciudadanos. Definitivamente. Si precisamente las autoridades no están decididas por la mayoría y es un 30% el que las elige, tenemos la respuesta. Que haya mayor participación ciudadana. Por eso era tan importante, se proponía una reforma en la legislatura pasada, que era la famosa segunda vuelta, que le viene a dar legitimidad al gobernante. Si ahora sale electo con el 30%, podría estar electo con un 60-70% en una segunda vuelta y entonces tiene una legitimidad de origen que le permite decir, bueno, pues no me eligió a mí el 30%. Hoy en día, el actual presidente está electo por un 30%. Dice uno, bueno, pues sí nos ganó, pero es una mayoría relativa, no absoluta, No absoluta, que es exacto. una mayoría absoluta la que realmente requeriríamos en nuestro país, ¿no? Yo sí creo que un problema, volviendo a lo mismo, a veces queremos como salvar a la sociedad de toda la responsabilidad. Y yo creo que si hay un mal gobernante, también se debe a que ha habido una sociedad irresponsable que ha permitido, como decía el maestro. Es decir, si una sociedad se encabrita, pero hace valer ese enojo real, entonces prevalece la voluntad ciudadana. Los gobernantes no son tan tontos como para echarse la sociedad encima. Lo malo es que esa sociedad hace como que reniega, pero no quiere llegar al límite de sus fuerzas. Es decir, mientras él esté cómodo, le vale gorro lo que pase a su alrededor. Y eso es lo que nos está pasando. A ver, yo ahí, por ejemplo, el pueblo tiene representantes, que en el municipio son los regidores y a nivel estatal también los diputados y a nivel federal. O sea, tenemos un ejemplo, por ejemplo, el gasolinazo. Hubo manifestaciones enormes, sin embargo no se encauzaron por quien debió ostentar la responsabilidad de la ciudadanía. La ciudadanía también, decía el profe Limón, tiene que trabajar, se mantiene ocupada para llevar el sustento a su familia o para subsistir, y eso es una limitante que no le permite participar en política. El día que todos participemos en política, pues vamos a tener otra clase de cultura y otra forma de elegir y de votar, creo. Nada más que hay un riesgo, al no participar corremos el riesgo de llegar, no es ningún ejemplo Venezuela, donde la sociedad ahora sí está participando, pero porque la llevaron al límite. Es decir, ahora sí ya no le quedó otra más que tiene que participar. Es decir, ¿por qué no participar antes de que sucedan todas esas cosas? Ahorita mismo en el escenario político nacional hay una advertencia, pareciera ser, para todos los mexicanos de lo que nos puede ocurrir si no actuamos responsablemente. Bueno, no nos quejemos el día 2 o 3 de julio, de lo que pueda ocurrir, porque estamos en todo el poder en este momento de valorar, meditar y actuar de acuerdo a nuestra conciencia. Al final del día, si la inmensa mayoría opta por esas decisiones, bueno, serán respetadas, pero yo digo, después no nos quejemos de lo que en tiempo oportuno podríamos evitar. yo nada más quisiera aclarar un poquito, licenciado Raúl, difiero un poquito cuando tú dices que la sociedad tiene sus representantes en los regidores no representan a la sociedad. Recordemos que los regidores son de alguna manera impuestos por el mismo presidente, el mismo candidato a presidente, y después el presidente es quien los controla. No representa para nada a la sociedad, ese es mi punto de vista. Sí, yo fui regidor. ¿Y no me puedes decir que representabas al No, presidente municipal? no representaba al presidente municipal, licenciado. Tú, doctor, mira, lo que pasa es que ¿quién me invitó a participar? Pues tu candidato, el de tu partido. Exactamente. A mí no me eligió la sociedad. Hay que ser claros. ¿Votaste en contra de las decisiones de...? No, sí llegué a votar en contra. O sea, claro que sí llegué a votar en contra. De hecho, pues tuve problemas por eso, sí. Pero a lo que yo me refiero es que los regidores en realidad no son no, porque no son electos directos. Entonces,
son impuestos, no podemos decir, oye, pues yo voy a ir con tal regidor porque pues yo voté por él. Inclusive sabemos muy bien que ¿quién aparece como cabeza? Es el candidato a presidente. Pero no son iguales. Somos iguales, sí, formamos parte de gobierno. Sin embargo, por lo que sea, por cultura, por tradición, vean ustedes quién figura, ¿sí? Como decía el licenciado Raúl, ¿a quién le echan la culpa? ¿O a quién alaban si hace bien las cosas? Al regidor no, para nada. Sí, es cierto. Yo pongo el ejemplo de cuando fui regidor en el 83-85. ¿Sí? La mayoría de la gente recuerda como una buena administración, pero dicen el señor Víctor Atilano, ¿sí? Sin saber las broncas que nos echamos los que éramos regidores para tomar decisiones fuertes. Éramos parte del gobierno, ¿sí? Nada más como una aclaración, Liz. Está bien. Bueno, se mencionó Venezuela. Venezuela tiene un precio muy bajo de gasolina. ¿Y cuál ha sido el costo? Al estar subsidiando Maduro, o inmaduro en este caso, inmaduro económicamente hablando, Al que le hablan los pajaritos. al que le hablan los pajaritos, dijo la compañera, él se fue al endeudamiento para poder subsidiar la gasolina. Entonces, echó a jalar la maquinita de los billetes. Yo genero más billetes, pero sin hacer una producción del país. Esto genera devaluación de la moneda e inflación que la pagan más gravemente el pueblo, los consumidores. Yo pienso que si queremos que el pueblo participe, tenemos que fomentar a que reflexione en lo importante de un partido y de un candidato. A mí se me hace ridículo lo que dice López Obrador de que le va a quitar la pensión a los expresidentes. Son 2 o 3 los que ya renunciaron a esa prerrogativa. Ya, entre ellos ese Cedillo, no me acuerdo cuál es el otro. La pobre Chacha Montenegro, la pobre Chacha, que hacía sus películas de encueratriz, le dan 110,000 pesos. Con 110,000 pesos, pregunto yo, López Obrador va a resolver todas las promesas que ha hecho inviables, que es ridículo, es inmoral que se agarre de eso cuando lo que debe de proponer es cómo va a aumentar los empleos, cómo va a crecer el PIB para que haya más impuestos. El Obrador gasta 1 millón de pesos diarios, que quede muy claro. Más de lo que le dan a la pobre Chacha. El INE no lo tiene así. Entonces, para culminar, tenemos que educar también al pueblo que vea los planteamientos de los candidatos y de los partidos. ¿Cómo voy a hacer crecer el Producto Interno Bruto? Esto es el salario del país en un año. Si yo hago crecer la producción, va a haber más impuestos y también hacer una reforma fiscal para que todos paguen. Porque algunos pagamos, los que somos causantes cautivos, los empresarios tienen, de todos los partidos, porque por ejemplo TV Azteca tiene sus diputados por cierto partido, para que defiendan sus intereses y les dan oportunidad de deducir fiscalmente. Tú como asalariado no te dan chance. A ver, Licenciado Carrillo, pero por ejemplo, tenemos los candidatos que te dicen, yo voy a agarrar estos 6 ejes de gobierno, y luego viene el diputado, yo voy a agarrar estas cuatro directrices para llegar al Congreso. No le estamos dando la oportunidad desde ahí, no estamos escuchando al pueblo, no están escuchando tu propuesta. Desde ahí ya estamos mal. O sea, porque ya estoy diciendo lo que yo voy a hacer, no lo que la ciudadanía en cierta forma le está pidiendo, requiere que haga. Dices de López Obrador. López Obrador simplemente está aprovechándose de una medida populista. Exactamente. Que le está ganando a otros candidatos porque le da al pueblo pan y circo y lo que el pueblo quiere oír. Lo hizo Trump en Estados Unidos, se fue con la gente. Sí, es populismo. Entonces, populismo puro. Que vende muy bien. Entonces hay que educar al pueblo para que vea cuáles son las verdaderas propuestas que le van a beneficiar. Yo me pregunto, ¿con qué hace obra pública el gobierno? ¿Con qué genera la salud pública?
¿Con qué genera la educación pública? ¿Con qué genera la infraestructura, como es el aeropuerto, el nuevo aeropuerto que se está construyendo, que nos va a permitir ser competitivos económicamente a nivel internacional? Con los impuestos que paga la población. El gran problema es que la Entonces, si le bajamos el impuesto a la gasolina, que está sujeta a la ley de la oferta y la demanda, si no estaríamos en Venezuela subsidiando algo. Yo creo que ese punto de decir, ya subió la gasolina y dale más gasolina como en el reggaetón, no es tan importante como ver cómo se va a hacer crecer la producción del país. Si yo le quito el impuesto a la gasolina, ¿con qué va a pagar el gobierno? La educación pública, la salud pública, la infraestructura. Exacto, reducir esas deducciones, como el redondeo de los centros comerciales, y a los que no pagan impuesto, pues buscar que también lo paguen. Hay otra forma, pero es caer en el populismo, es decir, ya subió la gasolina y le voy a quitar a la chacha los 110,000 pesos. Pero si estás fuera del populismo no progresas, no te va a escuchar la gente, Por desafortunadamente. eso hay que educarla. Yo creo que es una irresponsabilidad, como bien dice el licenciado. Yo creo que aquí ha habido un tema que tenemos que revisar mucho, que es un personaje público que mediante su discurso polariza a la sociedad, no puede ser un personaje público positivo para la misma. Es decir, si un personaje público habla de que los pobres contra los ricos, ese hombre no está sirviendo a la sociedad de entrada. La está dividiendo, la está polarizando y está haciendo que haya un encontronazo social. Lo que tiene que hacer es ver qué alternativas tenemos para resolver problemas. Porque luego el populismo tiene fases muy marcadas, es decir, primero divide a la sociedad y luego se pone como el único redentor capaz de acercarla. Si no, vean cuál es la solución que está poniendo ahorita. Ya la polarizó y ahora todo es paz y amor. Es decir, ahora sí perdonémonos. Bueno, hasta están perdonando los delincuentes. Es el colmo de las tonterías. Ese populismo lo aprovecha muy bien, porque, a ver, tú como diputado federal o como senador, ¿por qué vas a un hospital de superlujo con mis impuestos y por qué yo, ciudadano común y corriente, voy al Seguro Social cuando debe ser igual? Yo pienso que se aprovecha. Eso debe ser. Eso es lo que debe ser. Eso es lo que debe ser. Tú te esperas. A ver, yo creo que aquí el populismo se puede confundir de una manera muy sencilla. O sea, es muy fácil que se confunda un populismo porque alguna persona o algún candidato va trabajando justamente lo que decían ustedes, lo que la gente quiere escuchar. No, espérame. En el caso de nuestro candidato, se hicieron sondeos, cosa que no hacen los partidos. ¿Tu candidato cuál es? ¿Sí se puede decir? No, bueno, no. Bueno, Uno de los el candidato de Lagos Independiente, ok. Entonces, no, espérame. Uno de los dos. Pero no Joel Rasura, ese no es independiente. Ese es otro funcionario más. Bueno, ok. A ver, no, se puede confundir con un populismo. Yo no soy de López Obrador. No quiero meterme en sus cosas a mí me confunden sus cosas y la verdad me lleva a un lugar de tierra de nadie. Pero sí quiero decir esto. Cuando haces unas propuestas, ningún partido lo hace. Y según ustedes no manejan populismos, pero ningún partido lo hace. Proponen lo que el pueblo le gusta oír. Yo te voy a dar ese vidrio que está roto. Y ese vidrio que está roto. Y luego, la administración pasada no te arreglé el camino y ahora vengo a decirte que si votas por mí te lo arreglo. Eso es populismo. Eso es populismo. ¿Por qué? Porque no les diste los servicios y ahora los obligas a que voten por ti para dárselos. A ver, pero el pueblo vota con la esperanza de un cambio. No, y aparte, si no votas por mí, te quito tus apoyos. Atente a las consecuencias. O sea, ya no sé ni cómo se le llama a ese tipo de política que se maneja. Pero en el caso de Lagos Independiente, no, se hizo un sondeo. ¿Qué necesidades? Y se sigue haciendo hasta que empecemos campaña. ¿Qué necesidades tiene cada una de las comunidades? ¿Cuáles son las prioridades que ellos tienen por boca de ellos? No lo que nosotros vamos y decimos, no, pues dale a esta florecita para que vote por mí. No, señor. Y se está estableciendo las propuestas en base al sondeo que se está haciendo. Y eso no es populismo. Pide, pues. Claro, con un sondeo serio y seguro. Otra cosa, lo que decía el ingeniero Carrillo, es cierto, o sea,
Perdón, Todo al revés licenciado, hoy. Yo le digo de ingeniero. Es que hoy es al revés. Sí, es un economista que ha sido mi maestro de economía y que, bueno, lo respeto mucho. Sí, excelente economista. Y lo que él decía es cierto, o sea, Venezuela dice, o sea, por ejemplo, México lo hizo. Se viene una devaluación, ¿por qué se viene la devaluación? Pues porque no tenemos el soporte económico para el circulante que está en nuestro país. Pero si se lo roban, o sea, ¿dónde está ese circulante si se lo vuelan? Entonces, ¿cuándo vamos a tener una estabilidad? ¿Cuál PIB? Ni que 8 cuartos, que no se lleven la lana para poder tener ese respaldo y no sufrir esas devaluaciones. El salario, yo sé que el salario se debe subir en base a esto y el otro aquello, si no se nos viene un desorden en la economía, sí, pero si simplemente no le subes el salario, quítale un impuesto y ya le subiste, ya le rindió más su dinero. Están 13,000 empleos, que es el mayor logro. Esa es la peor basura que nos han traído. ¿Cómo? Entonces, no está Un bien corredor, que tengan integrar una usted quiere que yo eche tierra, ¿verdad? Bueno, voy a echar. Si integrar la actividad industrial a Lagos, ya se había estado sondeando hace muchos años. Se decía que sí, se decía que no, por lo que conlleva. Sí, ok, tenemos nuestro parque industrial, perfecto, ya está la actividad. Y es una actividad más que tenemos que cobijarla y que tenemos que aceptarla como tal, pero con sus reglas. Segundo de cuentas, oye, nos están regresando al feudalismo. Al feudalismo que ya vivimos cuando las haciendas de la no sé qué tanto, las tiendas de raya, con esos sueldos que están pagando y haciéndolos trabajar 24 horas, nada más rolándole los turnos. ¿Qué va a pasar con la sociedad y con el tejido social que decía el compañero Fidel? O sea, pues van a ser chicos que andan en la calle, que en manos de vándalos, a los 10 años ya se drogan porque no tienen papá y mamá en casa, porque tienen que estar trabajando por un sueldo miserable que apenas les da para... Claro, porque no está la protección de los papás. A ver, Félix. No, está bastante interesante lo que se está viendo. Si lo vemos desde la perspectiva de la gente totalmente la que vive de la de a pie, no es tan fácil de que asusten con el petate del muerto de que López Obrador pueda ser el malo de la película. Porque una gente que está completamente abajo, que es de los 55 millones de pobres, imagínense lo que está pensando cuando lo que decía el licenciado Carrillo, 110,000 pesos a doña Chacha y otros 100 y tantos a no sé qué otro presidente. Cuando actualmente hay gentes que cuando lograron tener su pensión, era una pensión más o menos que no era tan triste, por ejemplo lo de los nestleros. Actualmente es una pensioncita, mini pensión. ¿Qué pensarán esas gentes de los 400, bueno, simplemente de los 110,000 de la Chacha? Imagínense nada más lo que está, esa gente, que es la que actualmente apoya a López Obrador. Yo creo que desde esa perspectiva de esos 55 millones de gentes pobres, sí es posible que pueda ganar lo que dicen del populismo, porque estamos viendo que la corrupción ha sido y desgraciadamente se regresan los mismos y vuelven a ser los mismos. Nos encontramos que el que era secretario de XY ahora es el candidato D, y eso es lo que tiene. Bueno, Javier Lozano es ese señor que ya anduvo por todos lados, asesor del doctor Treviño. Sí. Entonces, pues, yo les digo, a mí no me asustaría la cuestión del populismo, porque realmente los que estamos que somos los de a pie, no nos asusta lo que viene, porque nos asusta lo que nos está pasando. A ver, entonces, si el programa es al revés y veo que todo el mundo está hablando de una manera muy propia en relación antipopulista, no tenemos por qué ser populistas, porque son las políticas que se basan en rescatar al pueblo y sus necesidades y circunstancias. Yo recuerdo a alguien que dijo, yo no quiero que se acaben los ricos, lo que quiero es que se acaben los pobres. Nadie ha hablado en contra de los ricos, pero ustedes pareciera que quieren que los ricos subsistan como tales y que el pueblo. Entonces, ¿cuándo vamos a hablar como políticos que lideramos una sociedad en favor del pueblo? ¿Cuándo?
A ver, yo estoy de acuerdo, con 110,000 pesos no vamos a lograr prácticamente nada de las promesas de López Obrador, y no lo defiendo porque no soy su fan. Pero, ¿y qué de malo tiene quitarle una pensión a una persona que no hizo nada por el pueblo, más que películas de ficheras? Posiblemente no ajuste más que para pagar tal vez una enfermedad de algún pobre, pero si de algo sirve, que sirva. Porque hasta ahorita yo no recuerdo que López Obrador haya dicho que con eso va a cubrir todas las necesidades. Yo no lo he escuchado. Ustedes así lo están asumiendo y así lo están señalando, pero yo no coincido con eso. Él no dice que va a quitar los pobres. Ok, pero me extraña entonces ahora, pensando al revés, ¿qué clase de personas somos nosotros que ahorita sí hay propuestas y por qué no las aplicaron cuando estuvieron en el poder? ¿Y por qué no las aplicaron cuando estuvo el PAN, cuando estuvo el PRI? Y ahora que corren el riesgo de que haya una modificación, salen a relucir. Qué comodidad decir, pues es que no nos dejaron. Ah, no, que no fueron lo suficientemente hombres para hacerlas valer. No tuvieron civilidad, no tuvieron pantalones para hacerlo. Licenciado, entonces, yo creo que lo pasó? que tenemos todos, y Todavía tú ni también, todavía ni siquiera es entra el al poder. riesgo del socialismo. Todavía ni siquiera entra al poder López Obrador y ya se lo estamos criticando. ¿Qué somos? ¿Adivinos? ¿Nigromantes? Yo ni siquiera sé si va a ganar. ¿Por qué no a los que están en la actualidad vemos cómo logramos que cumplan lo que prometieron o no prometieron nada? No, yo nada más muy breve, el socialismo es el riesgo que ya se vivió en Cuba, donde Fidel Castro decía que Cuba iba a ser un país de primer mundo. Bueno, en Venezuela ya vivieron la historia. Cuando iniciamos con eso, yo le decía a Raúl que los mexicanos somos diferentes, ¿verdad? No necesitamos aplicar medidas de otros países, no necesitamos parecernos a Estados Unidos o a Cuba o a Venezuela. Nosotros lo que sí sabemos es que hay formas de gobierno y existe una que es el socialismo, que en donde se ha aplicado lo que ha hecho es al final acabar con la riqueza del país que genera empleo, o en lugar de generar mayor riqueza, reparte al final la pobreza como pasa en Venezuela. Y es cierto, no somos Venezuela, pero por eso decía Chuy, meditemos bien el voto, veamos bien, no estamos a contrapelo en contra de López Obrador, pero si tú analizas una cosa muy sencilla, la gente con mayor educación menos vota por López Obrador. Donde tiene mayor fanaticada o fans, como dices que no eres, es entre la gente que tiene menor educación. Eso nos debe de decir algo, ¿no? Que a mayor preparación, licenciado, más cultura, hay menos votación o proclividad a votar por López Obrador. ¿Qué quiere decir? Que si tú analizas todas las propuestas de la baraja de candidatos que van a aparecer en la boleta electoral, seguramente tú podrás decidir, afortunadamente, si votas o no votas por Andrés Manuel. Que está mal dicho Andrés Manuel, AMLO dicen. Su nombre correcto en el acta de nacimiento es Manuel Andrés López Obrador. Lo cambiaron porque malo no era muy rentable. ¿Y qué vemos? Vemos a un candidato que tiene 2 sexenios buscando ser y que ahora hace lo que sea para llegar. Hasta delincuentes van de candidatos plurinominales, va gente de izquierda, va gente de derecha. A ver, doctor, a quien sea. Una observación ahí. Decimos delincuente, ya lo estamos criminalizando desde antes, porque hoy tenemos en nuestro Código Penal el principio de presunción de inocencia. Bueno. Si estas personas están catalogadas como tales porque no se ha aplicado la justicia. Yo nada más hablo, yo no sé qué pase en el entretejido judicial. A ver, 50 millones… No, discúlpeme, déjeme decirle, un líder sindical doctor, minero, permítame, es que un líder sindical minero que hereda el puesto de su padre y que huye a Canadá llevándose 50 millones de dólares de la cuenta de sus agremiados. Nada más. ¿Quién los iba cargando? Digo, si él dice que esa persona no es una persona o es una persona de fiar, ¿me entienden? Yo estoy en contra. Yo nada más quiero decirle esto, doctor, sin ofender a nadie, ni mucho menos, ni quiero ser así como que la que está siempre golpeando, pero, oiga, sí es cierto, López Obrador está metiendo bueno, eso es lo que nos informan, a mí no me consta, está metiendo a su planilla pura delincuencia, puros delincuentes.
No, No, yo pero no dije algunos, eso. algunos, no, perdón, Algunos, perdón. sí, sí. Está mal dicho. Hay gente algunos, como Germán muy respetable. pero hay muchos que sí. Pero, doctor, ¿de dónde emanaron esos delincuentes? ¿De qué sistema? ¿De cuáles sistemas? O sea, ¿de dónde venían? Entonces, Algo que decía el licenciado entonces Cedillo. vamos con el Bronco, no hay ¿Por qué? Porque si ya fuera un gobierno... No, a ver, el Bronco, pregunte usted en Monterrey. ¿Sabe qué piden en Monterrey en una gran manifestación en la Macroplaza? Y se lo digo porque yo soy de Monterrey y tengo 14 hermanos viviendo en Nuevo León. Que ya no regrese, quédense ahí con la gente independiente de Lagos de Moreno, síganle por ahí. O sea, el Bronco son mentiras, es un populismo, le dijo a la gente lo que quería escuchar y de lo que prometió no hizo nada. Yo por eso no voy con el Bronco. Bueno, yo solamente quisiera hacer una observación. ¿Cuál de los candidatos no es populista? Que no hayan hecho alguna propuesta Yo creo populista. que aquí estamos hablando de un sentido peyorativo del término. Es decir, si se refiere a escuchar al pueblo, qué bueno que fuera populista. Es decir, si hay un candidato que escucha al pueblo y atiende a esas demandas del pueblo, ese término está bien usado. Pero creo que el sentido peyorativo en el cual se usa en México es para denotar aquella persona que dice lo que quiere que la mayoría escuche, aunque sepa intencionalmente que no está en posibilidad de cumplirlo. En todo caso, ese término peyorativo es al que nos estamos refiriendo. En otro sentido, yo creo que aquel candidato, cualquiera que fuese, del partido que fuese, que escucha al pueblo, también sería populista en el buen sentido. Y yo creo que ese término sería muy bueno. Sí. Habría que distinguir nomás, yo me refiero, que no caigamos, que estemos entendiendo cosas distintas, ¿verdad? Bueno. Yo me refiero, ¿cuál de los candidatos no ha propuesto lo que el pueblo quiere escuchar en base a las necesidades que tiene el pueblo? Yo creo que todos de alguna manera lo hacen, sin embargo, en todos los niveles. Sí puede haber quien lo maneje de una manera responsable. Yo le diría, y no es santo de mi devoción, pero he escuchado a algún candidato que ha sido secretario, creo que en distintos partidos y no sé qué, y le escucho algunas propuestas razonables, pero MID va a acabar con la corrupción, imagínate. Efectivamente, por eso ahora. Pero también ha dicho que no se puede bajar la gasolina por esto y por lo otro. Eso era una parte. Y nadie quiere escuchar que no se va a bajar. Okay, la otra situación que yo quiero comentar es en cuanto al impuesto, por ejemplo, a la gasolina, sí que se ha manejado mucho, pues, y es en cierta forma. Es cierto que el gobierno requiere impuestos para poder, hacer por la sociedad, entre comillas, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el pueblo, cuando la sociedad nos damos cuenta que miles de millones de pesos se fugan a través de funcionarios corruptos? Y entonces decimos, oye, a mí me obligan a pagar mis... Pero no se fugaron, se no. van a usar en esta elección. Bueno, exacto, pero no para lo que deben de ser. Entonces, nos preguntamos, a mí me obligan a pagar impuestos, ¿sí? Como ciudadano que tengo, al que gana un mínimo, forzosamente tiene que pagar sus impuestos. El adulto mayor tiene que pagar sus impuestos, ¿sí? En fin, el ciudadano de abajo forzosamente tiene que cooperar y nos sentimos mal porque eso que nos cuesta tanto trabajo aportarle al gobierno, se lo lleven. Entonces decimos, bueno, si esos miles de millones de pesos fueran rescatados, a lo mejor no se ocuparían incrementar tanto los impuestos, ¿sí? Nada más eso. Vamos a dar un minuto más por participante en la última ronda, nada más haciendo la observación, por ejemplo, de lo que comentaban del parque industrial. Yo comentario de la gente común y corriente que dice, para mí es más importante llegar a la casa aunque sea con 1,000 pesos, cansado de trabajar, que haber llegado a mi casa
buscando trabajo y sin dinero con qué sustentarme. Pero yo pienso que cualquiera de ustedes estando en el poder no le negaría a una empresa esta bajo las condiciones en que han venido el que se instalen. Tenemos aquí personas que lo pueden refutar o decir lo contrario, pero… Sobre el mismo tema, muy rápido, ese parque industrial desde la época de Emilio González Márquez se fue gestionando y efectivamente ahora que estuvo el PRI cayó ahí. Entonces tampoco no se vale colgarse la medalla únicamente de que una sola persona obtuvo la cuestión de pueblo mágico, obtuvo los empleos o lo trajo esa persona. Si no es el trabajo de varias administraciones y no es fácil. Yo sí quiero aclarar también hay eso. que recordar una cosa, que eso también es como una ola. Recordemos el Valle de Silicón en San José, California, que tuvo una temporada muy alta. Recordemos el caso de la frontera con las maquiladoras. Quizás Lagos de Moreno pues, está teniendo su auge. Bueno, pero es función de gestión, es función de hacerlo. A cada quien le va a corresponder en su época. Qué bueno que tenemos trabajo, qué bueno que la gente de una manera u otra pues se tiene que ganar o se tiene que valorarse con lo que gane. Vamos a continuar para dar el cierre con un minuto, como les ha dicho cada quien, sobre el tema. Un minuto. Bueno, yo termino con mi minuto para decirle que Adelante. El hecho del parque industrial, Lagos merecía esto desde hace muchos años. Lagos es una ciudad más antigua que Monterrey, más antigua que Guadalajara, más antigua que León y más antigua que Aguascalientes. Y no hemos podido crecer, todos sabemos aquí por qué, por los cacicazgos, por quienes controlan las tierras, porque cuando se quiso venir la Nissan para acá, pues allá en Aguascalientes le regalaron el terreno, los servicios y los impuestos, y les condonaron todo eso y aquí no fue posible. Qué bueno que se da, y qué bueno que los candidatos impulsen más, que crezca esto, y apoyo lo que dice Raúl, es mejor 1,000 pesos que nada, pero es mejor 3,000 pesos que 1,000 pesos, ¿verdad? O sea, eso en justicia propia se debe ir dando. Yo espero que quien llegue al poder a nivel federal, a nivel estatal, nuestros diputados locales, federales y los presidentes municipales, la gente piense, razone su voto en base a la historia de vida de cada persona. Y no es por echarle a López Obrador, pero una persona que no ha trabajado los últimos 20 años y ha vivido muy bien y sus hijos, bueno, mediten, quien crea en esa falacia de que ofrece 400,000 millones de pesos y no le importa de dónde va a salir, pues de algún lado va a salir, como decía. Como el tiempo en las redes es muy corto y nos tienen Bueno, muy restringidos, un minuto, muchas gracias por la invitación. A seguir con el siguiente ponente. Gracias por la invitación, siempre es un placer compartir con gente como ustedes y como ya se acabó mi minuto, nos vemos el próximo jueves. Vamos a seguirle con… Yo solamente agradecer el espacio, la verdad es que se ponen muy emocionantes, yo no me había enterado de su programa. Muy contento, muy agradecido. Ojalá y hubiera mayor cantidad de estos espacios donde la sociedad estuviese participativa y generando inquietud, pero también canalizándola hacia las autoridades, que sería al final del cuentas el mejor resultado. Es decir, acuerdos que de aquí salgan, porque puede salir una sabrosa polémica, pero al final del día es más importante que saliera una conclusión y que se le remitiera a la autoridad y luego se le diera seguimiento. Sería muy emotivo eso, porque realmente tendría un espacio de solución, porque el libre pensamiento siempre será bienvenido en cualquier sociedad que se considere responsable, ¿no? Muchas gracias. Adelante. Bien, pues yo considero que esta tarde ha sido de muy bueno los debates. Obviamente agradecer a los compañeros la invitación. Yo sigo también en la apuesta de que cada vez sean menos los recursos que se entreguen a los partidos políticos y sobre todo en tiempos de no campaña, ojalá y fueran 0 pesos para saber si es cierto que quieren tanto la vida política. Yo sigo apostando en que la vía de los independientes tendrá que ser la que va a marcar el sendero que México tiene que comenzar a hacer. En Jalisco ya por ahí dice sin votos no hay dinero. Pues yo digo 0 pesos y ojalá y también buscáramos que 0 plurinominales
porque también sería un ahorro interesantísimo para este dolido pueblo mexicano que ya no tiene de dónde echar mano, mientras siguen estando Lo veremos en el próximo capítulo. están los virreyes, siguen viviendo de nuestros impuestos, y obviamente son los únicos que reciben todas las canonjías de la pobreza del pueblo. Seguimos más pobres y ellos cada vez más ricos. Bueno, me gustó la mesa de hoy porque hubo muchas propuestas. Como ustedes saben, yo hago encuestas en una sondeo sobre la población, qué es lo que no le gusta de la política y qué prefiere. La gente está harta de las denostaciones, de los ataques fundados e infundados, de que nada más se esté criticando. La gente quiere ver cómo le va a ir mejor para corretear la chuleta. La gente quiere saber cómo se va a mejorar la inseguridad, propuestas concretas, cómo va a mejorar su nivel de vida, cómo va a mejorar su poder adquisitivo. Entonces, qué bueno que cada vez se estén haciendo más propuestas aquí y no críticas nada más. Para concluir, antes del parque industrial, los laguenses, sobre todo los jóvenes, se iban a Estados Unidos, se enganchaban con el crimen organizado porque no tenían ingresos. A raíz de la creación del parque industrial, que fue consolidado por Hugo René Ruiz Esparza, realmente se han creado en las últimas 3 administraciones 13,000 empleos. Y ya hay de todos los niveles. Como ustedes saben, yo soy maestro de Culagos, varios de mis alumnos están trabajando ahí. Hay unos que tienen salarios, uno que terminó la carrera de administración y hizo su maestría en Univer, que me tocó la suerte de darle clases, está ganando 30,000 pesos, lo mandaron a capacitar a Japón, a Europa. Hay de todos los niveles. Los logros de Hugo también, lo de el pueblo mágico, él logró consolidarlo y ya ha generado empleos para todos los prestadores de servicios. Aquí Ruesga me puede decir si no es cierto, sí ha mejorado los ingresos para todos los prestadores de servicios. Entonces, no hay que negar los logros. Verdaderamente sí fue un acierto, independientemente de que hubiera antecedentes o no, él logró la consolidación. Con eso quiero cerrar. Bueno, si hablamos de las actividades que tiene nuestro municipio y en las cuales basa su economía, que es la industrial ahora, antes la turística, que realmente son las 2 últimas, y bueno, anteriormente lo que es la agrícola y la ganadera. En el caso del, yo estoy segura que las 4, o sea, yo estoy convencida que las 4 actividades están bien, y una actividad más para desarrollo de economía, del económico de nuestro municipio. Claro que nunca está por demás, y qué bueno que tenemos ya la industrial, que hace mucho tiempo nos hacía falta. Teníamos una demanda de trabajo fuertísima y como dice Raúl, 1,000 pesos es menos que nada. No, pero no se trata de eso. No se trata de eso, se trata de que nuestra gente tenga salarios dignos, con los cuales pueda vivir y estar tranquila. Ahora otra cosa más, a lo mejor el licenciado tiene un alumno y la UDG puede por ahí acomodar algunos alumnos y bueno, porque es la UDG o porque es el tecnológico. Pero te voy a decir una cosa, Raúl, y eso se discutió en un foro con la Secretaría de Economía y Pepe Palacios. O sea, si nosotros, si no defendemos que mínimo los medios mandos nos los dejen aquí para que Lagos, nuestros egresados y nuestros profesionistas se puedan emplear de manera adecuada, desde ya andamos mal porque nos están dejando solo la clase obrera en grandes rasgos, y el sueldo, claro que se puede negociar. Sabemos que está a nivel nacional nuestros salarios de 88 pesos y así se estandarizó, pero porque León, las mismas empresas en León y en Aguascalientes se nos están pagando más a sus obreros. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí se puede negociar, que la gente de Lagos que va a trabajar en esas empresas no tenga que conformarse porque eso es menos que nada, que ganen lo suficiente para que estén contentos, estén tranquilos con su familia. Eso es una importante. Lo de Pueblo Mágico, yo estoy totalmente de acuerdo en que entre más nombramientos tenga Lagos en lo que es la actividad turística, Pueblo Mágico, la Puerta de la Ruta Cristera, el Caballo Cuarto de Milla, y todos los nombramientos que nos han dado nos generan un recurso y nos dan la oportunidad de participar en el recurso de la UNESCO. Pero, importante, o sea, no se lo vuelen. Nos dan un recurso de 8 millones de pesos y nos ponen cemento en una calle. Y ya, ese fue el recurso. O sea, nos dan otro
que no lo ocupaban, nos dan 15 millones y nos ponen una escultura de esas que hace el amigo de Fidel, que son monos vaciados, ni siquiera escultura llega. Entonces, y ya se fueron los 15 millones, no, o sea, está bien, pero no se lo vuelen. Perdón, pero se tienen que decir las cosas, o sea, harta estoy de ver monos vaciados por todos lados porque ni esculturas llegan y ya se fueron los 15 millones. O sea, todo eso está bien, pero ¿en qué? ¿Cómo lo están canalizando? Canalícenlo adecuadamente, no se lo embolsen, dénselo a los ciudadanos, aplíquenlo lo que tiene que ser para que de verdad tengamos el beneficio de lo que estamos llevando. No, ¿cuáles regidores? Es un En el consejo próximo que nos minuto meta del al bote si próximo se lo programa roban. lo aclaramos. Profe Limón. Muy bien, hoy se ha puesto mejor el debate, la mesa. Bueno, yo escuchando precisamente sobre los salarios tan bajos y sobre las pensiones de nuestros expresidentes, pues yo creo que lógicamente que hay un sentir en el pueblo mexicano cuando quienes tenemos la dicha de tener una pensión, hacemos la comparativa, trabajamos toda nuestra vida para recibir una pensión miserable, porque esa es la realidad, toda una vida, contra 6 años de nuestros expresidentes que reciben una cantidad muchísimo más grande que lo que recibimos muchos, ¿sí? Y no hablo nada más de ellos, simplemente es vitalicia de por vida. Entonces, yo creo que sí es injusticia. Hay magistrados y ministros, ¿eh? Ahora, también por otro lado, yo creo que es importante no caer en el conformismo, ¿no? Porque eso de decir, bueno, tenemos tantos empleos con un sueldo muy bajo, es mejor que no tenerlo, y sí es cierto, es mejor tener un peso en la bolsa que no tenerlo. Sin embargo, pues yo creo que no podemos conformarnos. En el tiempo de los hacendados también se conformaban los que agarraban un trabajito en una hacienda, porque los que no tenían, pues no tenían nada. Entonces yo creo que se puede mejorar en ese sentido. Y finalmente, para concluir, ojalá y que ese desarrollo que está teniendo nuestro municipio sea un desarrollo sustentable, ¿sí? Que no vayamos a arrepentirnos después de que por un lado se desarrolla nuestro municipio y por otro lado nos vamos a perjudicar todos los ciudadanos. Así es. Gracias. Bueno, gracias. De mi parte, contrario a lo que muchos piensan, yo no defiendo a candidato alguno y les voy a decir por qué con toda precisión. No deseo que gane uno solo de aquellos que aspiran a presidente, porque cada uno de ellos ha nacido dentro de un sistema que está probado que no ha dado resultados, literalmente. Como consecuencia, yo como simple ciudadano lo único que deseo es que gane la ciudadanía, que este tipo de ejercicios provoque una concientización de todos aquellos que participan, porque tan ciudadano es el candidato como ciudadano es el obrero y el campesino, que están inmersos en un mismo territorio y que forman parte de una misma población. Como consecuencia, dada mi edad y dada mi experiencia, ni uno solo de los candidatos, por haber sido eclosionados de un sistema que no ha dado resultados, es digno de confianza y por lo tanto no defiendo a ninguno. En ese contexto, yo sí sería de aquellos que pensarían que tarde que temprano se va a generar un movimiento social de tal naturaleza que vamos a provocar con nuestra vida, con nuestra muerte, con nuestras palabras o con nuestras acciones, un tipo de movimiento. Yo todavía recuerdo, dentro de la lectura de aquel literato que escribió este señor el que habló de Porfirio Díaz y de las haciendas enequeneras, se me olvidó ahorita el nombre. Se traían a los yaquis, a los indios yaquis por barco para que sirvieran de esclavos en las haciendas enequeneras. Por dignidad preferían aventarse al mar y suicidarse que servir de esclavos a un sistema que era corrupto, a un sistema que sirvió a Porfirio Díaz para que tuviera igual el dólar, el peso y aquella moneda americana y que vendiéramos o exportáramos a ricos a Francia. Entonces,
A un costo así, la sociedad no merece absolutamente uno solo de esos candidatos. Por mí se los llaman populistas, por mí se los llaman antipopulistas, llámenlos como quieran. Todos, absolutamente todos, han eclosionado y han nacido de un sistema que a todas luces y conforme a la óptica del pueblo no han dado los resultados que se necesitan, ni en salarios, ni en trabajos, ni en beneficios sociales. De nada sirve tener un seguro social que no te provee de medicinas ni de servicios. De nada sirve que venda, de nada sirve que te vendan carros del año si no tienes con qué comprarlos. De nada sirve que tengas un pueblo mágico si no te beneficias de esa etiqueta por la cual te llegan. Entonces, lo que yo quiero, y lo digo literalmente y con toda precisión, es que gane la ciudadanía. Háganle como quieran y piensen lo que quieran. Me informa Mark Zuckerman que pues, nos hemos excedido en tiempo, ¿verdad? Pero que también los candidatos ya tienen sus defensores, así que no te van a ocupar. Antes de cerrar el programa, Inés, ¿algún comentario, Inés? No, pues o ninguno, porque yo no sé hablar. Sí. Voy a darle uso de la voz aquí a quien nos permitió transmitir desde este lugar, al compañero Reza, que... Pues, agradecido de antemano, esta es su casa, que no sea la última ni la primera, que se pueda repetir en diferentes ocasiones y agarramos otra locación. Tengo una que después platicamos aquí con los productores para ver si se puede dar y el fondo les va a encantar. Ya no les voy a decir, no, claro que va a tener internet sin ningún problema, ya no les digo en dónde, pero ahorita platicamos al respecto. Yo quisiera concluir nada más con el tema principal que nos llevó a la mesa, que es la política al revés. Creo que dentro de los temas que se tocaron ahorita en la mesa hay muchos temas que ameritan una mesa, específicamente una mesa. Los salarios es una de ellas, el parque industrial y los empleos en Lagos es otra, pueblos mágicos también es otra. Las propuestas ¿sí? de los candidatos. Las propuestas de los candidatos, pues bueno, finalmente todos caímos y coincidimos que es una demagogia en un sentido y en otro sentido. Puede ser una demagogia buena o puede ser una demagogia cayendo y rayando en lo excesivo y en lo espiritual, ¿no? Hay de demagogias a de demagogias. Pero finalmente creo que es importante que no nada más nosotros ejerzamos un voto para elegir a los gobernantes, sino que ejerzamos un voto también para darle sentido a esa gobernancia. Es decir, que tengamos nosotros también voz y voto en las decisiones que el ayuntamiento o la estructura estatal o la estructura federal los pueden dar. El Consejo Ciudadano, pero el Consejo Ciudadano se han conformado infinidad de consejos ciudadanos en diferentes ámbitos, pero no se les da ni voz. Hasta bailes se hace. Y aparte a modo. Sí, entonces, sí, ¿qué es lo que pasa? O sea, volvemos a lo mismo, o sea, un gobernante llega con una posición de decir, yo creo que esto es lo esencial en mi mandato. Así es. Y se rodea con gente que le dice y lo adula y le dice que todo está muy bien. Fuera de ese círculo no hay un consenso, no hay un consenso, entonces hacen las cosas como Dios les da a entender y como creen que es lo correcto. Sin embargo, y eso caemos en esquemas de que viene un recurso mal aplicado en una calle que no debería de tener, cuando deberíamos de tener infinidad de cosas que hacen falta en la ciudad. Ya tendríamos un pueblo hermoso con tanto dinero que podemos bajar de ahí. Ya tendríamos, además, déjame decirte otra cosa, ahorita que tomas ese tema, hemos tenido oportunidad, los laguenses, ¿sí?, de tener y de pedir lo que queramos. Claro. Y la hemos desperdiciado. Claro, porque aparte Lagos es un lugar consentido por los gobernantes a nivel federal, ¿eh? No, desde cuando Carlos Salinas. Ah, claro. Vamos a generar una mesa para ese tema próximamente. Y los charritos les piden alianza al charro en lugar de un corredor industrial. Bueno. O sea, yo no sé de quién sea. Yo toco el tema Son de San Antonio. Acuérdense que ni es propiedad de Lagos ni nada, es una concesión que se dio por ahí. Lo veremos en el próximo capítulo. Les informo que la ciudadanía nos dice que pues se quedaron como empezaron, con muchas dudas, no entendieron nada. Entonces, pues, pienso que... Agradecerles bastante su participación, recordarle a todo el mundo que este es un grupo abierto, un foro abierto que puede participar cualquier persona de manera espontánea. Todos son invitados, lo hacemos cada 8 días, pues sigue abierta la...
Esperamos que... Nace. Lo traes en la sangre, Aurelio. Lo traes en la sangre. Esperamos que la polémica que se provoca aquí o los comentarios que se vierten aquí, pues genere que más gente venga. Pues muchas gracias a todos y esperamos seguir contando con su presencia en los próximos. Señora Aurelia, si quiere hacer la próxima invitación. Ah, no, claro que sí, yo los esperamos con mucho gusto en el hostal La Casa de la Cruz Verde, Francisco y Madero, esquina con Ramón Corona, con mucho gusto ahí los esperamos. Va a haber birria. Va a haber birria, dice Raúl. Próximo jueves, sí. Muy bien, gracias. Un placer haber estado